Durante años, la vida de Pedro, un simple empleado, estuvo marcada por humillaciones diarias y el desprecio de su jefe, un hombre arrogante llamado Javier. Siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, Pedro nunca imaginó que su despedida de la empresa sería tan dolorosa. Pero en su último día de trabajo, ocurrió algo increíble. ¿Qué hizo para finalmente silenciar a su jefe y dejarlo de rodillas? Prepárate para una historia que tocará tu corazón y cambiará tu forma de ver la verdadera grandeza. Bienvenido al canal Historias Memorables. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Pedro siempre había sido un hombre sencillo, de pocas palabras y mucho trabajo. Desde que comenzó a trabajar para Javier, hace más de 8 años, sabía que el camino no sería fácil. Javier era el tipo de jefe que disfrutaba de mostrar su autoridad en todo momento, especialmente en público. Se enorgullecía de hacer que Pedro se sintiera insignificante, humillándolo por errores mínimos, como derramar una taza de café o entregar un informe con un pequeño error de ortografía. Sin embargo, Pedro siempre mantenía la calma, nunca se quejaba y seguía dando lo mejor de sí mismo, aunque sabía que enfrentaría otro día de sufrimiento. En una cálida mañana de viernes, mientras Pedro estaba en la oficina organizando unos papeles, Javier entró, su presencia arrogante llenando el ambiente. «Pedro, ¿sabes cuánto exijo la perfección en todo lo que hago? Este informe está mal. Y otra vez tú lo hiciste. ¿Qué voy a hacer contigo?», dijo Javier con una sonrisa sarcástica, mirando a Pedro con desprecio. Pedro bajó la mirada. No era la primera vez que esto sucedía, pero algo dentro de él comenzaba a romperse. Sintió la misma vergüenza de siempre, pero una ira silenciosa comenzó a crecer en su pecho. En lugar de responder, simplemente dijo: «Lo siento, señor. Lo corregiré de inmediato». Por dentro, sin embargo, Pedro estaba pensando en algo diferente. Estaba cansado de las constantes humillaciones, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía salir de esa situación sin perder lo poco que quedaba de su dignidad? En ese momento, algo en su corazón cambió. Sabía que su paciencia estaba llegando al límite, pero no imaginaba que el final de ese día cambiaría para siempre el destino de ambos. Pedro estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. ¿Pero qué haría? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tenía en mente para poner fin a ese ciclo de humillaciones? Las respuestas estaban por llegar, pero Pedro aún no sabía cómo podría transformar su dolor en algo grandioso. Mientras la tensión en la oficina aumentaba, él sentía que el final estaba cerca. El tiempo pasó, y Pedro sabía que el momento estaba llegando. Había decidido dejar la empresa. El dolor de ser humillado constantemente, de no ser reconocido por su dedicación y esfuerzo, pesaba demasiado sobre sus hombros. Pero en su corazón, algo lo impulsaba a no simplemente irse con la cabeza baja. Quería dejar algo para Javier, algo que no fuera un simple adiós. Quería demostrarle a su jefe que no era solo un empleado, sino alguien con dignidad y grandeza. En los días previos a su último día de trabajo, Pedro pensaba constantemente en lo que haría. Sabía que su jefe nunca lo valoraría, pero aún así quería dejarle una lección. Planeaba algo que nadie esperaba, ni siquiera él mismo. Sin embargo, lo más difícil era contener su ira. Pedro ya no tenía miedo de las humillaciones. Lo que realmente le dolía era ver cómo, a pesar de tanto esfuerzo, Javier nunca reconoció la humanidad detrás de su rostro cansado de trabajador. El último día de Pedro llegó sin grandes anuncios. Se puso su camisa sencilla, sus pantalones desgastados, como siempre lo hacía, y se dirigió a la oficina con un semblante serio, pero en paz. Dentro de él había una energía nueva, una sensación de que finalmente tenía el control de su vida. Cuando entró a la oficina, se dio cuenta de que Javier estaba más distante que nunca, probablemente ocupado con otros negocios. Pedro sabía que sería difícil confrontar a alguien como Javier, pero estaba decidido. Ese sería el día en que le mostraría a su jefe que no podía seguir tratando a las personas de esa manera. Javier, sentado en su escritorio, ni siquiera miró a Pedro cuando entró. «Pedro, toma este informe y entrégalo al cliente. Y no tardes», fue todo lo que dijo, sin levantar la vista de la computadora. Pedro respiró hondo. Tomó el informe, pero antes de salir de la sala, se detuvo y miró a Javier. El jefe, sin notar el cambio en el comportamiento de Pedro, continuaba con su postura indiferente. «Voy a entregarlo, pero antes, me gustaría hablar con usted», dijo Pedro, con una calma que Javier nunca había oído. El tono de su voz era sereno,
pero había algo definitivo en él, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Javier lo miró sorprendido, pero no dijo nada. Solo hizo un gesto, como diciendo, habla rápido y vete. Pedro entonces se acercó al escritorio y, con un suspiro, comenzó, he trabajado aquí durante muchos años, Javier. Durante muchos años fui humillado, menospreciado, tratado como si fuera invisible. Pero todo esto me hizo darme cuenta de que las personas, por mucho que se esfuercen, a veces son tratadas como si no valieran nada. Hizo una pausa, y la mirada de Javier finalmente pasó de indiferente a un poco más atenta. Pero no soy invisible, continuó Pedro. Soy una persona con sentimientos, con dignidad. No soy solo un empleado. Y hoy, en mi último día, quiero mostrarle lo que realmente importa. Javier parecía desconcertado, sin saber cómo reaccionar. Siempre había visto a Pedro como alguien sencillo, alguien que nunca cuestionaba sus órdenes. Pero ahí, en ese momento, Pedro estaba desafiando todo lo que él creía sobre su empleado. El hombre que siempre trató con desprecio ahora estaba frente a él, con palabras que cortaban más que cualquier acusación. ¿Cree que las personas no se dan cuenta de cómo son tratadas? ¿Cree que puede pisotear a quien quiera y que eso nunca tendrá consecuencias?, preguntó Pedro, con voz firme y clara. Pero la verdad es que las cosas siempre vuelven a quien las hace. Javier guardó silencio. No sabía qué responder. ¿Qué podía decirle a alguien que, en lugar de dejarse abatir por la humillación, ahora lo desafiaba con tanta valentía? Pedro sabía que ese momento no sería fácil para Javier, pero quería que su jefe entendiera algo fundamental. No estoy aquí solo para trabajar para usted. También soy una persona con sentimientos, con valores. Y aunque me haya tratado con desprecio, hoy le daré una lección. Pero, ¿qué haría Pedro después de tantas humillaciones? ¿Qué estaba preparando para finalmente darle esa lección a Javier? El hombre que siempre se sintió pequeño ahora, parecía tener una fuerza que nadie imaginaba. Mientras Javier trataba de entender lo que estaba sucediendo, Pedro se preparaba para mostrar algo que nadie esperaba. Lo que venía a continuación sería la prueba de que, incluso en momentos de debilidad, una persona puede encontrar fuerzas para levantarse y transformar su dolor en algo grandioso. Y si has llegado hasta aquí, comenta qué te ha parecido esta historia y compártela con tus amigos y familiares para apoyar nuestro canal. El silencio entre los dos hombres era ensordecedor. Javier, siempre acostumbrado a tener el control, no sabía cómo reaccionar a las palabras de Pedro. Lo que estaba escuchando le parecía casi imposible de creer. Durante años, había tratado a Pedro como alguien sin importancia, que aceptaba las humillaciones con un simple sí, señor, sin cuestionar jamás. Pero ese día era diferente. Pedro ya no estaba dispuesto a ser sumiso. Javier permanecía callado, pero la tensión en el ambiente era palpable. Intentó acomodarse en su silla para disimular su sorpresa, pero Pedro podía ver en sus ojos que empezaba a comprender que algo estaba mal. Pedro respiró profundamente antes de continuar, ahora con un tono más suave, pero lleno de sinceridad. No estoy aquí para quejarme. No lo necesito. Lo que quiero decir es que nadie, absolutamente nadie, debe ser tratado de esta manera. Javier trató de mantener su frialdad, pero no pudo ocultar su asombro. Miró a Pedro como si intentara entender de dónde venía esa fuerza. Aquel hombre, que siempre había visto como alguien sin voz, ahora se mostraba imponente, alguien que había encontrado su propia verdad. Yo sé que no estás acostumbrado a esto, Javier, dijo Pedro con una sonrisa triste en los labios. Pero decidí que ya no seré tu títere. Me voy, pero antes quiero mostrarte algo. Sin esperar permiso, Pedro tomó un sobre que estaba en la mesa y lo colocó frente a su jefe. Este es mi último día aquí, pero lo que traje no es un simple adiós. Es un recordatorio. Javier miró el sobre con desconfianza. Sabía que Pedro estaba decidido, pero no tenía idea de lo que podría haber dentro. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de ocultar su curiosidad. Ábrelo y descúbrelo tú mismo, dijo Pedro con una mirada firme. Espero que esto te haga reflexionar sobre lo que has hecho y cómo has tratado a las personas a tu alrededor. Javier dudó por un momento, pero luego abrió el sobre con un gesto brusco. Dentro encontró un pequeño papel cuidadosamente doblado. Al desenrollarlo, leyó las palabras. Cuando tratas a otros como si no importaran, olvidas que cada uno tiene un valor que va más allá de tu mirada. No se trata de lo que piensas de mí, sino de lo que aprendes al verme como un igual. Esas palabras,
simples y directas, golpearon fuerte a Javier. Él, que siempre se había visto en la cima, ahora se enfrentaba a la realidad de su propia arrogancia. Miró a Pedro, tratando de encontrar palabras, pero no salió nada. Estaba atónito, incapaz de articular lo que sentía. Aquello que Pedro había escrito no solo lo desafiaba, sino que también lo hacía cuestionarse todo lo que creía sobre el poder y el respeto. Pedro observó a su jefe, viendo el impacto que sus palabras habían causado. Javier, el hombre que siempre lo había hecho sentir pequeño, ahora enfrentaba una verdad que no podía ignorar. Era un momento de transformación, pero lo que sucedería después era algo que Pedro jamás habría imaginado. Yo sé que nunca pensaste que tenía algo que ofrecer, Javier, continuó Pedro. Pero hoy te doy esto. Me voy, pero espero que algún día recuerdes estas palabras y entiendas que el poder no está en humillar, sino en respetar a los demás como iguales. Espero que, si alguna vez alguien como yo cruza tu camino, lo trates con el respeto que merece. Javier no dijo nada. Simplemente miró el papel, como si intentara absorber todo lo que Pedro acababa de decir. Era un golpe que no esperaba, y una vez más, Pedro lo sorprendía con su fortaleza, algo que nunca pensó que tuviera. ¿Qué haría Pedro ahora? Estaba listo para irse, pero algo más parecía gestarse entre los dos. Javier estaba conmovido por las palabras de Pedro, pero ¿sería suficiente para cambiar su visión? ¿Y qué haría Pedro después de este enfrentamiento tan directo? ¿Realmente creía que podría dejar a Javier con esta lección? Mientras Pedro se preparaba para dar el paso final, el destino de ambos seguía en juego. ¿Qué sucedería en el momento en que Pedro realmente dejara la empresa? El silencio en la oficina era pesado. Pedro ya había expresado todo lo que sentía, todo lo que deseaba. Estaba allí, listo para dar el último paso y dejar la empresa atrás. Su corazón estaba en paz, pues sabía que la decisión estaba tomada. Pero algo cambió en ese instante. Javier, el hombre que siempre creyó tener el control de la situación, ahora estaba confrontado con una verdad que lo dejó sin palabras. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que Pedro le había mostrado. Pedro comenzó a caminar hacia la puerta, con la sensación de que esa sería la última vez que estaría allí. Pero, antes de que pudiera abrirla, una voz baja y cargada de emoción lo detuvo. «Pedro, espera». Se giró lentamente, sorprendido al ver a Javier de pie, con una expresión que Pedro nunca imaginó. Javier, el jefe implacable, ahora tenía los ojos vidriosos, como si estuviera librando una lucha interna. Pedro podía sentir que la reacción de Javier no era de enojo, como esperaba, sino de confusión y, hasta cierto punto, arrepentimiento. «No sé qué decir», dijo Javier con la voz temblorosa. «Siempre pensé que tenía el control. Creí que podía tratarte como quisiera porque solo eras un empleado. Pero tú acabas de enseñarme más de lo que podría aprender en toda mi vida». Pedro permaneció inmóvil, observando a Javier, sin decir una palabra. Quería saber qué más diría el jefe, quería ver si realmente entendía lo que estaba sucediendo. Javier dio un paso adelante, luchando contra sus emociones. «Me equivoqué contigo, Pedro. Me equivoqué mucho. No te merecías nada de esto. Y lo siento». Era difícil para Pedro creer lo que estaba escuchando. Siempre vio a Javier como alguien endurecido, incapaz de mostrar debilidad o arrepentimiento. Pero allí, en ese momento, estaba frente a un hombre que, por primera vez, parecía humano. Javier parecía genuinamente tocado por las palabras de Pedro. Había una sinceridad en su mirada que Pedro no podía ignorar. «No sabía que te estaba lastimando», continuó Javier, ahora con la voz más baja. «Siempre te vi como alguien que no se preocupaba, alguien que aceptaría todo lo que hiciera. Pero hoy, me mostraste que estaba completamente equivocado». Pedro seguía sin saber qué decir. Sentía una mezcla de emociones entre sorpresa e incredulidad. Durante tantos años, fue tratado como si no valiera nada. Ahora, estaba allí, viendo al hombre que siempre lo humilló reconocer su error. Era difícil creer que algo así pudiera suceder después de tanto tiempo. «No quiero que te vayas», dijo finalmente Javier, con una sinceridad palpable. «Sé que nada puede borrar lo que hice. Pero, si me das una oportunidad, quiero intentar cambiar. Quiero que sepas que, a partir de ahora, te trataré con el respeto que mereces. Me enseñaste una lección que nunca olvidaré». Pedro lo miró por un momento, absorbiendo las palabras de Javier.
Sabía que ese momento podía ser un punto de inflexión para ambos. Javier finalmente se estaba rindiendo a lo que Pedro había intentado enseñarle. Pero la pregunta era, ¿sería eso suficiente para Pedro? No sé si puedo confiar en ti de nuevo, Javier, respondió Pedro con firmeza. Pasé mucho tiempo siendo humillado y menospreciado. No sé si puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Pero tal vez haya una oportunidad. Una oportunidad para que demuestres que has cambiado. Javier asintió, comprendiendo las palabras de Pedro. Sabía que no sería fácil recuperar la confianza del hombre al que había tratado tan mal. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Entiendo. Pero, por favor, dame una oportunidad para demostrar que estoy hablando en serio. Sé que me equivoqué, pero quiero cambiar. No por mí, sino por las personas a mi alrededor. Pedro lo miró una vez más. En el fondo, sabía que no sería fácil. Sabía que confiar en alguien que lo humilló durante tanto tiempo no sería algo que sucediera de la noche a la mañana. Pero, tal vez, era posible darle una oportunidad. Tal vez, si Javier era realmente sincero, podría hacer algo para demostrar que podía ser diferente. Está bien, Javier. Te daré esa oportunidad, dijo Pedro con un suspiro. Pero no será fácil. Y necesito ver acciones, no solo palabras. Si realmente quieres cambiar, tendrás que mostrar que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario. Javier sonrió, visiblemente aliviado. Haré lo que sea necesario, Pedro. Te lo prometo. Pedro dio una última mirada a la oficina y, antes de salir, miró al jefe. Javier parecía más humano, más vulnerable, de lo que Pedro jamás imaginó. Tal vez había algo más en esa historia de lo que pensaba. Lo que sucedería a continuación, nadie lo sabía. Pero algo era seguro. Esa conversación lo había cambiado todo. ¿Podría Javier realmente cambiar? ¿Estaba dispuesto a hacer lo necesario para recuperar la confianza de Pedro? Lo que viniera después sería la prueba de que las palabras y las promesas pueden ser poderosas, pero, al final, lo que realmente importa son las acciones. ¿Qué haría Javier para demostrar que estaba comprometido con esta transformación? Tras la tensa y reveladora conversación, Pedro salió de la oficina de Javier con sentimientos encontrados. Había cierto alivio en su corazón al saber que su jefe finalmente reconocía sus errores, pero también una cautela, un miedo de que todo fuera solo una fachada. ¿Cómo podía confiar en alguien que lo había hecho sufrir tantos años? Sabía que el camino por delante sería complicado, pero algo dentro de él le decía que debía darle una oportunidad a Javier. Al final, las palabras pueden ser poderosas, pero las acciones lo son más. En los días siguientes, Pedro observó con atención el comportamiento de Javier. Sabía que sería un proceso largo y probablemente difícil. No se trataba solo de una disculpa, era cuestión de un cambio real. Javier había prometido actuar de acuerdo con sus palabras, pero Pedro sabía que las promesas a menudo se quedaban vacías cuando no iban acompañadas de hechos. Para Pedro, parecía que algo estaba empezando a cambiar, aunque lentamente. Javier comenzó a ser más presente en la empresa, interesándose por las ideas de Pedro y mostrando disposición a escucharlo. Sin embargo, Pedro no podía confiar completamente. Había momentos en que los recuerdos de las humillaciones sufridas pesaban en su mente, recordándole el dolor del pasado. El mayor desafío para Javier estaba por llegar. Demostrar que su cambio era genuino sería una prueba no solo para Pedro, sino para todos en la empresa. Una mañana, al llegar al trabajo, Pedro notó un ambiente extraño. Los empleados susurraban nerviosos y el clima parecía tenso. Javier había convocado una reunión de emergencia, y todos estaban inquietos, preguntándose qué iba a suceder. Pedro tomó asiento con curiosidad y un nudo en el pecho. Javier entró acompañado por Carlos, su director financiero, y anunció que la empresa enfrentaría una gran reestructuración. «Quiero ser honesto con todos ustedes», dijo Javier. «Algunos roles cambiarán, otros podrían ser eliminados. Sé que muchos tienen razones para estar frustrados conmigo, pues no he sido un líder justo. He cometido muchos errores». El silencio era abrumador. Pedro observó a Javier con detenimiento, buscando señales de hipocresía. Pero esta vez, no parecía actuar. «No soy perfecto», continuó Javier. «Sé que he fallado, especialmente contigo, Pedro. Te traté de manera inaceptable. Pero estoy aquí para decir que un líder no solo da órdenes,
Un líder escucha, aprende y cambia. Y quiero empezar ahora. Javier miró directamente a Pedro. Pedro, ¿hay algo que quieras compartir con todos? Pedro sintió el peso de la pregunta. Nunca imaginó que su jefe pediría su opinión en público. Sabía que este era un momento crucial, una oportunidad para ver si el cambio de Javier era real o una simple estrategia para redimirse. Con la voz temblorosa, Pedro se levantó. Javier, no sé si puedo creer que realmente has cambiado. Vi muchas promesas incumplidas durante años. Pero lo que me hace dudar menos es verte aquí, asumiendo tus errores frente a todos. Eso significa algo para mí. Javier sonrió aliviado. Sé que las palabras no bastan, Pedro. Por eso quiero asegurarme de que las decisiones de esta reestructuración consideren a todos. Quiero que todos tengan voz, como tú ahora. Pedro lo miró con una mezcla de duda y esperanza. Es un comienzo, Javier. Pero si realmente quieres cambiar, deberás demostrarlo con tus acciones cada día. La reunión terminó, pero Pedro sabía que aún quedaba mucho por hacer. ¿Estaba Javier listo para enfrentar los verdaderos retos del liderazgo? La prueba final estaba por venir. ¿Qué acciones tomaría Javier para realmente ganarse la confianza de Pedro y de los demás empleados? ¿Y cómo afectaría esto la dinámica de la empresa y la relación entre jefe y empleado? Los días después de la reunión de reestructuración pasaron más rápido de lo que Pedro imaginaba. Cada día parecía una nueva oportunidad para observar si las promesas de Javier realmente se estaban cumpliendo. Aunque el equipo seguía siendo cauteloso, un cambio en el ambiente de la empresa era perceptible. Javier parecía más presente, más accesible y, hasta cierto punto, más dispuesto a escuchar. Sin embargo, Pedro mantenía su vigilancia. Sabía que lo que realmente importaba eran las acciones, no solo las palabras. Cada pequeño gesto de Javier sería una evidencia de que estaba comprometido con el cambio, o, por el contrario, una prueba de que todo era un intento superficial de redimirse. Pedro sabía que solo el tiempo demostraría la autenticidad de las promesas. Fue en una lluviosa tarde de martes cuando llegó la verdadera prueba de confianza para Pedro. La empresa enfrentaba una crisis financiera. Carlos, el director financiero, había advertido que la compañía sufría una caída significativa en las ventas, lo que podría resultar en despidos. La tensión entre los empleados era palpable, y todos esperaban ansiosamente las decisiones de Javier. Pedro estaba en su escritorio, intentando concentrarse, cuando fue convocado a una reunión de emergencia con Javier y Carlos. Sabía que este momento era crucial y no pudo evitar sentir un escalofrío de ansiedad. No estaba seguro de si Javier, pese a sus esfuerzos recientes, estaba listo para tomar decisiones justas y difíciles. Al entrar en la sala, Pedro notó una atmósfera tensa. Javier estaba sentado a la cabecera de la mesa con una expresión seria. Carlos, a su izquierda, revisaba gráficos y números que Pedro apenas entendía. Pedro, comenzó Javier con voz grave, sabemos que estamos enfrentando un momento difícil. La empresa no está en su mejor momento financieramente, y necesitamos reducir costos. Queremos garantizar que estas decisiones no afecten negativamente a nuestros empleados más leales. Pedro tragó saliva. Las palabras de Javier sonaban sensatas, pero sabía que las promesas de no afectar a los leales a menudo se usaban como excusa para decisiones injustas. Entiendo, Javier, respondió Pedro con calma pero con mirada firme. Pero, ¿cómo vas a garantizar que la lealtad sea reconocida? He visto a muchas personas ser despedidas sin motivo ni oportunidad. ¿Qué será diferente esta vez? Javier lo miró directamente a los ojos, respiró profundamente y, tras un momento de pausa, dijo, sé que muchos tienen miedo, Pedro. Y por eso, esta vez nuestra estrategia será diferente. No tomaremos decisiones sin antes escuchar a todos. Para empezar, quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que necesita la empresa para seguir adelante? Pedro guardó silencio unos segundos. La pregunta parecía simple, pero la respuesta llevaba un peso emocional significativo. Sabía que sus palabras podrían impactar no solo su futuro, sino el de sus compañeros. Javier, lo que más falta aquí es confianza. Ustedes, los líderes, necesitan escuchar más y actuar con transparencia. En mi opinión, lo que esta empresa necesita es una cultura de respeto y reconocimiento. Cuando tratas a las personas con dignidad, se vuelven más motivadas, más productivas y, sobre todo, más leales. Esto va más allá de las promesas.
Debe ser una práctica diaria. La sala quedó en silencio. Carlos, hasta entonces concentrado en los números, miró a Pedro pensativo. Javier, por su parte, parecía reflexionar sobre cada palabra. Pedro, tienes razón, dijo Javier con un tono más suave. Nunca lo había visto de esa manera. Estaba tan enfocado en los números que perdí de vista lo más importante: las personas. La cultura debe cambiar. La confianza debe ser restaurada. Pedro sintió alivio. Finalmente escuchaba las palabras correctas. Sin embargo, sabía que las palabras, por más bonitas que fueran, debían ir acompañadas de acciones. Lo que Javier hiciera después sería decisivo para demostrar su compromiso. A la mañana siguiente, Javier convocó una reunión general con todos los empleados. No solo habló sobre los cortes y cambios necesarios, sino que fue más allá. Anunció que, en lugar de despedir personal, la empresa invertiría en un programa de capacitación para todos los trabajadores. Además, abrió un canal de comunicación directo para que los empleados pudieran expresar preocupaciones y sugerencias sin temor a represalias. Pedro se sorprendió por la audacia de Javier. No esperaba un enfoque tan comprometido con el cambio. Al observar la reacción de sus compañeros, comprendió que la verdadera transformación no estaba solo en las acciones de Javier, sino en el impacto que éstas tenían en todos. La confianza comenzó a reconstruirse poco a poco. Pedro percibió que Javier estaba intentando hacer las cosas bien, pero sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. ¿Podría Javier mantener su compromiso frente a los desafíos venideros? Pedro, aunque empezaba a confiar, seguía preguntándose si la transformación de Javier sería duradera. ¿Qué sucedería cuando la crisis financiera se profundizara y la empresa enfrentara decisiones aún más difíciles? La situación en la empresa seguía siendo desafiante. A pesar de las buenas intenciones de Javier, la crisis financiera no mostraba señales de mejora. Los números continuaban cayendo, y los costos aumentaban, obligando a la empresa a tomar decisiones más difíciles de lo que cualquiera quisiera enfrentar. Pedro sabía que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Si Javier no actuaba con más sabiduría, todo lo que se había hecho hasta ese momento podría desmoronarse. Era una fría mañana de viernes cuando la presión finalmente alcanzó su punto máximo. Javier convocó una reunión urgente con toda la directiva para discutir la situación. La sala estaba tensa. Todos los directores estaban sentados alrededor de la mesa, y el rostro de Javier mostraba una mezcla de frustración y agotamiento. A pesar de todo, seguía intentando ser el líder que había prometido, pero la presión por los resultados parecía aplastarlo cada día más. Necesitamos reducir más costos, dijo Javier, con una voz baja pero cargada de autoridad. Carlos, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Carlos, el director financiero, giró la pantalla de su computadora portátil para mostrar los números. Podemos reducir más la nómina, despedir a algunos empleados o intentar renegociar con nuestros proveedores. Lo que no recomiendo es seguir sin hacer nada. Si la empresa continúa a este ritmo, no tendremos otra opción más que tomar medidas drásticas. Pedro, quien estaba presente en la reunión para monitorear la situación, sintió el peso de las palabras de Carlos. Sabía que lo que estaba por venir podría ser devastador para muchos. El miedo se respiraba en el ambiente, y se preguntaba si Javier tendría el valor para tomar la decisión correcta. Javier miró a los miembros de la directiva y, por un momento, pareció perdido. La empresa estaba al borde del colapso, y sabía que las decisiones que tomara en ese instante podrían marcar el fin de su liderazgo. Entiendo las presiones, pero no puedo simplemente cortar de forma indiscriminada. El equipo ha trabajado arduamente, y despedir sin más no es lo que quiero hacer. Pero también sé que debemos actuar, afirmó Javier. Pedro observó en silencio el sufrimiento reflejado en los ojos de Javier. Por primera vez desde que comenzó a trabajar para él, sintió que Javier estaba genuinamente afectado por la situación. Sin embargo, algo seguía rondando su mente. ¿Tomaría Javier la decisión correcta? Fue entonces cuando Javier propuso algo que sorprendió a todos en la sala. En lugar de despedir, propongo un cambio radical. Vamos a compartir los problemas financieros con el equipo. Abriré los números para todos y quiero escuchar sugerencias. Si todos tienen la oportunidad de ver lo que está ocurriendo y cómo las decisiones impactan en la empresa, tal vez podamos encontrar una solución juntos. No podemos seguir actuando de manera autoritaria, como si estuviéramos en una burbuja. Necesitamos la colaboración de todos.
El silencio se apoderó de la sala. Algunos miembros de la directiva miraban a Javier con incredulidad, mientras otros parecían ansiosos por debatir las implicaciones de esa decisión. «Javier, ¿está seguro de que esto es lo mejor?», preguntó Carlos con cautela. «Si exponemos todos nuestros problemas, podríamos perder la confianza de nuestros inversionistas e incluso de los propios empleados». Pero Javier, con una determinación renovada, respondió: «Ya no tengo nada que perder. La confianza está rota, pero tal vez, al ser transparentes, podamos reconstruirla». Pedro sintió algo encenderse dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Javier estaba realmente dispuesto a hacer lo necesario para corregir los errores del pasado. Sin embargo, sabía que era un movimiento arriesgado. La transparencia podría ser el camino hacia la reconstrucción, pero también podría destruir la última oportunidad de la empresa. Al día siguiente, Javier convocó a todos los empleados a una reunión general. Por primera vez, todos los números de la empresa fueron presentados de manera clara: las pérdidas, los costos, las deudas y las posibles soluciones. Javier no ocultó nada. Habló abiertamente sobre la crisis y pidió a todos que, juntos, buscaran una salida. Pedro observaba la reacción del equipo. Para su sorpresa, nadie entró en pánico. En lugar de eso, se respiraba un ambiente de unidad. Todos sabían que la situación no era fácil, pero estaban dispuestos a luchar. Querían ayudar, querían ser parte de la solución. «Si estamos aquí juntos, podemos encontrar una salida», dijo Pedro, levantando la mano durante la reunión. «Sé que la confianza se rompió en el pasado, pero eso no significa que no podamos reconstruirla. Si trabajamos juntos, podemos superar cualquier crisis». Las palabras de Pedro parecieron tocar el corazón de todos en la sala, e incluso Javier se mostró emocionado ante la reacción positiva del equipo. Había tomado un riesgo, pero la respuesta de sus empleados fue un recordatorio de que la verdadera fortaleza de una empresa no radica en los números, sino en las personas. Sin embargo, mientras el día avanzaba y las discusiones continuaban, una pregunta persistía en la mente de Pedro. ¿La empresa estaba realmente a salvo? ¿O este sería solo el comienzo de un final inevitable? El futuro seguía siendo incierto, pero la transparencia y la colaboración habían sentado una base sólida sobre la cual podrían construir. No obstante, la verdadera prueba aún estaba por venir. ¿Sería suficiente la decisión de Javier de compartir los números y pedir ayuda a su equipo para salvar la empresa? ¿O simplemente estaba retrasando el colapso final? Pedro no lo sabía, pero estaba seguro de que, más que nunca, la confianza que había intentado restablecer en el entorno laboral iba por buen camino. La crisis parecía haberse suavizado momentáneamente, pero Pedro y Javier sabían que lo peor aún estaba por venir. ¿Cómo reaccionarían los empleados al ver los resultados de las nuevas acciones? ¿Y podría la empresa levantarse nuevamente, o las cicatrices del pasado serían demasiado profundas para permitir la recuperación? El futuro de la empresa seguía en juego, y las próximas semanas serían cruciales. El tiempo pasaba rápidamente, y la empresa estaba al borde de una transformación. Después de la reunión crucial en la que Javier expuso los problemas financieros, algo comenzó a cambiar. Sorprendentemente, la moral del equipo se elevó. Los empleados, impulsados por la transparencia, estaban más unidos y comprometidos que nunca. Trabajar juntos para superar la crisis dejó de ser un sueño imposible y se convirtió en una misión compartida. Desde la distancia, Pedro observaba esta transformación. Sabía que, aunque la respuesta inicial fuera positiva, el verdadero desafío aún estaba por venir. Javier, con sus decisiones arriesgadas, debía encontrar la forma de implementar lo discutido. Las semanas siguientes prometían ser un auténtico campo de batalla. No pasó mucho tiempo para que la presión aumentara de nuevo. Aunque la confianza interna crecía, la lucha contra los acreedores y las pérdidas financieras seguía siendo constante. Javier se encontraba en el ojo de la tormenta, donde cada decisión podía ser la última. Su liderazgo estaba en duda, no solo por quienes lo rodeaban, sino también por él mismo. Sentía el peso de cada decisión y el temor al fracaso, pero había algo distinto en su mirada, una determinación silenciosa. Una mañana fría, tras una reunión con inversores que amenazaban con retirar su apoyo, Javier tomó una decisión crucial. Sabía que su posición como líder estaba en juego, pero sentía que debía demostrar una valentía nunca antes vista. Sabía que, si no actuaba ahora, lo perdería todo: la empresa, la confianza de su equipo, de Pedro y, más importante, la confianza en sí mismo.
Javier convocó a Pedro a una reunión privada en su oficina. El ambiente era tenso, y apenas pudo mirar al hombre que había sido su apoyo durante toda la crisis. Pedro, sé que las cosas no han sido fáciles. No he sido el líder que prometí ser al inicio. Perdí la confianza de todos, incluida la mía. Estoy intentando cambiar, pero no sé si aún hay tiempo. ¿Crees que todavía podemos darle la vuelta a esta situación?, preguntó con voz llena de vulnerabilidad. Pedro lo miró con calma, como siempre. Sabía el peso de esa pregunta. No se trataba de números ni de la crisis. Se trataba de enfrentar sus propios demonios y encontrar el valor para hacer lo correcto, aunque fuera el camino más difícil. Javier, aún puedes cambiar el rumbo, pero la transformación debe comenzar dentro de ti. No es cuestión de números, sino de recuperar la confianza perdida. Y no solo la tuya. El equipo necesita ver que estás dispuesto a luchar junto a ellos. Esas palabras tocaron el corazón de Javier. Por primera vez, entendió la magnitud de su responsabilidad. No se trataba de él ni de sus miedos. Se trataba del futuro de la empresa y de la dignidad de sus colaboradores. En ese momento, decidió dar el último paso para reconstruir lo que había sido destruido. Javier no solo arriesgó la integridad de la empresa, sino también su reputación. Con la ayuda de Pedro, diseñó un plan audaz para recuperar la confianza de todos los involucrados. En lugar de buscar soluciones rápidas, convocó una reunión con todos los empleados para discutir el futuro de la empresa. Pero esta vez, Javier no estaba solo. Estaba decidido a escuchar y entender los retos y esperanzas de todos. Cuando comenzó la reunión, Javier tomó la palabra por última vez. Su tono era firme pero humilde. He fallado a todos ustedes. No solo perdí su confianza, sino que también los hice dudar de su capacidad para alcanzar lo posible. Estoy aquí para decirles que quiero cambiar. Quiero que juntos construyamos algo nuevo. El éxito que siempre busqué para esta empresa, ahora lo quiero para cada uno de ustedes. Porque sin ustedes, esto no es posible. La sala quedó en silencio. Cada empleado entendía la importancia del momento. Javier estaba, figurativamente, de rodillas ante ellos, reconociendo sus errores y buscando una oportunidad de redención. Esa humildad conmovió profundamente a los presentes. En él vieron no solo a un líder, sino a un ser humano dispuesto a luchar por algo más grande que su propio ego. Pedro, observando desde un rincón, sintió una ola de emoción al ver la transformación de Javier. Sabía que ese momento no solo cambiaría la empresa, sino también la vida de todos los presentes. Desde ese día, las relaciones comenzaron a reconstruirse, no sobre contratos, sino sobre confianza y respeto. Las semanas siguientes trajeron resultados impresionantes. El esfuerzo colectivo, la unión del equipo y el verdadero liderazgo de Javier se reflejaron en los números. La empresa, antes al borde del colapso, empezó a resurgir, más fuerte que nunca. No por decisiones financieras, sino por la confianza renovada entre todos. El mayor impacto no fue el éxito de la empresa, sino la relación entre Javier y Pedro. De ser jefe y empleado, pasaron a ser amigos, compañeros de una ardua travesía que los marcó para siempre. Javier entendió que el verdadero liderazgo no es servirte a ti mismo, sino servir a los demás. La historia de Javier y Pedro no trata solo de salvar una empresa. Es sobre humildad, valentía para reconocer errores y la importancia de reconstruir la confianza día tras día. Javier aprendió que ningún líder es más grande que quienes lo siguen y que el mayor acto de liderazgo es escuchar, comprender y nunca rendirse. Si esta historia de superación y transformación te conmovió, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y humildad. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste con esta historia? Déjanos tu comentario aquí abajo. Me encanta saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.